Sanedrín ilustrado como cada viernes. Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ahí andamos. Aquí a mi lado Manuel Javois. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Buenas noches. Voy a hacer la pregunta de rigor, creo que lo vais a llevar de forma diferente, pero Ramón, ¿qué tal has pasado la semana? ¿Qué tal la paso, dirás, no? Sí, ¿qué tal? Cuando tú me preguntas por series o me preguntas por libros, no creo que hay ninguna serie que pueda superar lo que está pasando en el Barça. Invito a cualquier productor o persona que tenga ambición, ganas de darse a conocer, capacidad de dimensionarse y de protagonizar una gran serie, que venga a contar lo que ocurre a diario en el Barça, y seguro que dará con la tecla, porque yo soy incapaz ya de descifrar lo que es esa locura que significa cada día desde que te levantas a que te acuestas a lo que ocurre en el Fútbol Club Barcelona. Ahora te pregunto por la salida de Xavi y por la llegada de Flick. Hemos estado hablando en el arranque del programa bastante de esto, pero Manuel, ¿qué tal tu semana? Bien, tranquila, ¿no? Trabajando y triste y agradecido por la noticia de la marcha de Kroos, ¿no? Bastante, no sorprendido, porque si alguien me lo esperaba era de él. Pero al final echas la vista atrás y dices, joder, qué años tan divertidos y felices nos ha dado este tipo. Y bueno, he tenido que hablar con vosotros de él, he escrito en el periódico, o sea, un poco con esa historia deportiva, me refiero. Tiene mucho mérito lo que hace. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Manu el otro día, de decir, este tío ha manejado su carrera como le ha dado la gana, y ha decidido marcharse cuando le ha dado la gana. No han tenido que echarle nadie, sino se va un tío en el nivel top, que tiene mucho mérito. Y poca codicia. Generalmente intentas estirarlo todo, lo que no le ofrecerán a este tipo en Arabia ahora mismo, ¿no? Para que acabe su carrera allí, ¿no? Y sin embargo, pues mira, yo mando, yo decido y... Pero que es un tío que además en el Madrid... Sería probablemente indiscutible la semana, o sea, el año que viene. Seguiría, no sé si indiscutible, seguramente los grandes partidos sí, porque es el hombre que conoce el equipo mejor que nadie y que mejor concentra el balón, pero además también con un sueldo top y compitiendo otra vez por todos los títulos. Pero bueno, él manda y no hay más que darle las gracias, punto, ni un reproche. Ramón, antes de meterte agujas debajo de las uñas con el tema de Xavi, ¿te sorprendió la salida de Kroos? Bueno, más que la salida, el decir, después de la Eurocopa, lo dejo, hasta aquí hemos llegado. Bueno, los grandes jugadores tienen siempre grandes respuestas, ¿no? Eso es lo que dimensiona su categoría. Yo recuerdo mucho el caso de Kroos, porque le pregunté justamente a Guardiola cuando dejó el Bayern y se presentó como una alternativa que podía fichar el Barça o el Madrid. O sea, era un jugador que en un momento determinado había tenido la idea de dejar el Bayern, y no tenía muy claro si iba a ir al Madrid o iba a ir al Barça. El Barça no supo pujar porque creía que tenía jugadores alternativos. Incluso se hablaba del caso de Samper como alternativa a un centrocampista de creatividad, y lo desestimó porque Guardiola informó al Barça de que Kroos era un futbolista muy interesante, y por las circunstancias que fueran optó por el Madrid, porque el Barça no le supo querer o no le supo ofrecer lo que él pedía, y ha triunfado en el Madrid de una forma extraordinaria, porque en un equipo tan camaleónico, un equipo tan voraz, un equipo tan competitivo como el Madrid, la pausa de Kroos, la forma de leer los partidos de Kroos, a los barcelonistas nos contagia con decir aquel jugador que perdió el Barça y que ha triunfado en el Madrid. Con lo cual, no es para exculparse ni para menguarse ni tal, sino para decir que hay futbolistas universales que, si saben, son tan buenos que podrían jugar en cualquier equipo, porque se adaptan a las circunstancias y tienen una categoría única. Hace un año le entrevisté en El País y dijo que cuando llegó a Madrid soñaba con ganar o poder o intentar ganar alguna Champions. Soñaba con irme de aquí con alguna Champions. Lleva 4. No lo ha hecho mal. Lleva 4 y está jugando la final de la quinta. Va a estar bonito lo de mañana, ¿eh? En ese partido de despedida que va a servir de homenaje a Kroos. Este tipo de cosas, como se suele decir, hay que hacerlas en vida, ¿eh? El tipo de homenajes, porque... Sí. Es bonito saber que ese es tu último partido. Generalmente y que la gente lo sepa. Y que la gente lo sepa también. Muchos jugadores han tenido que jugar su último partido sin saber que lo era, y las aficiones han visto jugar por última vez a jugadores de los que no sabían que se iban a marchar, ¿no? Y por lo tanto, las despedidas a posteriori ya son un poquito más frías. Sí, lo digo porque, Ramón, es el caso contrario de Xavi Hernández. Llevamos mareando la perdiz un mes. Hace un mes, tan solo un mes,
esa rueda de prensa de Xavi Hernández con Laporta en el que decían, le he visto ilusionado, el proyecto que tenemos por delante, Xavi es el entrenador para la próxima temporada. Ha durado un mes esto y lo hacen en la previa de la última jornada de Liga, Ramón, en el que el Barça no juega ni en casa. Es decir, que el míster no se puede despedir ni de sus aficionados. Juegan en Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Es que en el Barça, en los últimos tiempos, es todo mal. Bueno, la escenografía que se produjo hace justamente un mes ya se vio que era fallida. Era un acuerdo en falso, porque la comisión había decidido no renovar a Xavi, y de golpe y porrazo el presidente se arrancó con una decisión sorprendente de que renovaba a Xavi, y no solo lo hizo a través de un comunicado, sino que se organizó un festival, una comparecencia de prensa que sonó a pitorreo. Es decir, cuando tú tomas una decisión firme, se supone que está sustentada en argumentos sólidos, y en aquel momento todo el mundo vio que aquello era un paripé, como así se ha demostrado, porque era un acuerdo por necesidad más que por convicción, pero se lo podían haber ahorrado. Eso ya empezó cuando Xavi manifiesta su decisión o declara su decisión de que no va a continuar a partir del 30 de junio, y de alguna forma el presidente le dice que se lo consiente por ser Xavi, pero no por ser el entrenador que necesita el Barça. Eso es lo que a mí más me sorprende. O sea, dice, no, se lo consiento porque es una leyenda del barcelonismo. Bueno, leyenda del Barcelona. El Barça en aquel momento no necesita ninguna leyenda. Leyenda hay muchas. Lo que necesitaba era un entrenador. Y a partir de aquí ese equívoco se ha ido arrastrando durante mucho tiempo. Y por lo tanto ha acabado como se preveía que acabaría. Otra cosa es que se haya producido antes de que se acabe la temporada, de que se acabe la Liga en el Sánchez-Pizjuán, y provocado por el propio Xavi, que está harto de que se vaya comentando de que ya no era el entrenador del Barça, que lo iban a destituir. O sea, el fondo y la forma, lo que el Barça siempre se ha distinguido en saber estar, en saber ser, en saber distinguirse, eso es lo que ha perdido, y que al fondo disgusta sobremanera al barcelonismo. Una cosa es el entrenador y otra cosa es el barcelonismo. Ahí la persona. La persona ha sido, yo creo, maltratada, y en cambio el entrenador, yo creo que es admisible que se pueda discutir si no se puede empezar la próxima temporada con un entrenador como Xavi. Eso es hasta cierto punto entendible, pero lo que no es entendible es la forma en que se ha torturado, o que se ha menospreciado, que se ha ninguneado a Xavi. A mí me parece, Manuel, un maltrato deportivo el que le ha aplicado Laporta a Xavi. Xavi, que no nos olvidemos que aunque como entrenador que no le haya ido bien en este último año, el año pasado ganó la Liga, es una puñetera leyenda del Barça. Ha sido especialmente cruel, y precisamente con lo que decía ahora Ramón, se le trató de leyenda cuando a lo mejor no se le tenía que haber tratado de leyenda, sino como de entrenador, cuando dijo Laporta, le consiento esto porque es Xavi, y sin embargo ahora que sí tenía que ser tratado como una leyenda, correcto, que sí tenía que tener un trato completamente distinto a un tipo que ha pasado por allí, que se ha sentado en el banquillo, que ha hecho una temporada mediocre y que se le larga o ahora se le queda, o sea, que se le vacila a un jugador así, cuya marca está asociada al Barcelona de por vida, a la mejor historia del Barcelona de por vida. No se le puede tratar así, no se le puede además echar precisamente por el momento en que se sienta en la rueda de prensa y dice las verdades, porque el próximo entrenador, ¿qué va a decir? ¿Que el Barcelona tiene la capacidad para fichar a los mejores jugadores como el Real Madrid, como el Bayern de Múnich o como el Manchester City? No lo puede decir. ¿Que el Barcelona va a estar a la altura competitiva en Europa de los grandes? Tampoco lo va a poder decir. Es decir, ¿sabe lo que dijo? Fue decir la verdad. Lo que sobró absolutamente fue ese acto de renovación, ese teatro, esas lágrimas, ese momento emotivo de que renovamos, seguimos y demás, cuando ni el propio Laporta estaba convencido de que aquello podía seguir. La continuidad de Xavi, lo hablamos aquí, bueno, se sabe, se produce principalmente por un problema financiero. Cuando tú prolongas la carrera de un entrenador en el banquillo porque no tienes otra cosa, generalmente es que las relaciones ya están lo suficientemente tensas como para que se rompan en cualquier momento. Y lo que no le vas a pedir a ese entrenador es que se sienta en una rueda de prensa y empiece a decir cosas que no son ciertas. Y cuando dice que son ciertas, cuando dijo las verdades del barquero y se las cantó ahí en la rueda de prensa al club, pero no como reproches, sino como, pues a veces los clubes pasan por este tipo de baches. Yo al Real Madrid lo he visto peleándose por jugadores de segunda fila, no hace muchos años, hace 15, 20 años, ¿no? Después en aquella etapa de Calderón, yo recuerdo fichajes que se estaban intentando y que no se conseguían, ¿no? Bueno, a veces pasan estas cosas, son ciclos. Lo que tiene que ocurrir es que ese ciclo
le dé la oportunidad a los jugadores jóvenes que están jugando ahora y tengan la progresión adecuada como para que cuando tengan 22 o 23 años sean una nueva generación que reemplace en la historia del Barça a la generación anterior de los Iniesta y los de precisamente Xavi. Y todo esto se agrava evidentemente viendo la situación del Real Madrid, que hace que la situación del Barça sea aún más grave, lógicamente. Eso siempre ha funcionado así. Por eso te digo. Que por cierto, felicidades, Manuel, porque ya nos hemos pasado de la hora, pero hoy se cumple el 10º aniversario de la 10ª y del himno, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aquello del himno? Lo olvidé. Yo estaba trabajando, estaba escribiendo y como pasaron tantas cosas en el partido, la verdad es que lo olvidé. Y cuando estaba camino, pues salía del estadio, me llamó José Ángel Sánchez, el director general del Madrid, y me dijo: Ancelotti ha pedido cantar el himno de la 10ª en el Bernabéu mañana, en la celebración, porque el himno llevaba no sé cuántos meses hecho. La composición es de Red One, la creación de la canción es de Red One, yo le puse la letra encima, ¿no? Sí. Pero la canción es de él. Y era para haber salido ya en algunos partidos anteriores, pero se guardaba y hasta el minuto 93 de Lisboa no se supo muy bien qué iba a pasar con ese himno. Y estuvo ya ahí, estaba grabado, estuvo... etcétera. Y luego Ancelotti fue el primero que cogió el micrófono y lo cantó en el centro del estadio el día de la celebración. ¿Qué sentiste en ese momento? No lo sé, estaba como una nube. Yo de verdad lo que estaba era en una nube por haber visto al Madrid ganar la Copa Europa. O sea, para mí esa sensación era única, más allá del himno, de verdad. No, por supuesto, hay días que me emociona, hay días que me pone la piel de gallina, pero yo en ese día estaba flotando porque había visto un partido increíble y el Madrid había ganado una Champions cuando yo las veía perder y las veía en casa, ¿no? Bueno, la canción yo la había cantado ya 2 veces durante esos meses en los que estaba en Barbecho. Una en una boda de un amigo, en la mesa, en la que estábamos, les dije el estribillo. Altas horas ya de la... No, tampoco, no, una boda de tarde y tal, pero les dije, vamos a cantar esto, memorizad estos 4 versos solo y luego el estribillo, y la cantamos, y luego la gente preguntaba: ¿eso que cantasteis qué era? Y luego, ya lo sabréis, ¿no? Y luego a Rafa Cabaleira en el 0-4 del Madrid-Múnich vino a casa en Galicia a verlo y hubo un momento en que se la canté. Y dice: ¿qué cojones estás cantando? O sea, con el paso del tiempo la gente comprendió que era eso que estaba cantando. Le mandamos un beso a Rafa también. Ramón, esto la semana que viene para el Barça puede ser peor si gana la Champions el Madrid, porque esto son vasos comunicantes, ¿eh? Bueno, una cosa no quita la otra. El fútbol y el periodismo se puede vivir de muchas maneras. Yo me alegro de que Manuel, su himno y la trascendencia que ha tenido y de lo que es la coreografía que envuelve al Madrid. Y otra cosa es que me parezca bien o mal en función de cómo se desarrolle el partido. No lo sé. Intento advertir qué es lo que ocurre en el juego para luego sacar conclusiones. El otro día vimos el ejemplo entre el Atalanta y el Bayer Leverkusen, ¿no? De que a veces las circunstancias que se dan no son las previsiones que tenemos o las cosas que ocurren. Veremos, es posible que el Madrid evidentemente es el favorito, veremos cómo asume esa condición de favorito. Hasta ahora lo ha hecho estupendamente, creo que no pierde una final desde la última que perdió con el Liverpool, es una garantía, un certificado, pero a mí me gusta ver siempre el partido como un punto de incertidumbre porque es lo que te alimenta para ponerte en la pantalla. Si simplemente vas a poner los últimos 2 minutos para ver cómo el Madrid remonta en caso de que pierde o que certifica una victoria, esto es más una condición de un hincha del Barça o de otro club. A mí me gusta ver el fútbol, me gusta aplaudir cuando un equipo juega bien, me gusta cuando juega mal. Y evidentemente no disimulo mis preferencias cuando me toca sobre el Barça, de la misma forma que soy crítico cuando creo que lo hay que hacer. Hoy, por ejemplo, ha habido un motivo que aquí en el larguero discutimos algunas veces sobre la actuación del juez respecto a lo que ha sido el caso Negreira, sí. Que el juez se extralimitó cuando hizo personaje público a Negreira y todas las consecuencias del cohecho, que no tenían nada que ver con lo que son las acusaciones probadas de que se ha pagado al comité, a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Pero cuando metemos en el mismo saco a todas las historias, eso lleva a la confusión. Es decir que el Madrid gana simplemente por suerte es invitar a la confusión. Es porque el Madrid juega bien, tiene sus argumentos y alguna vez cuando tú juegas bien y te lo pasas bien, además te acompaña la suerte. Pues esto es lo mismo. Hay que saber ser deportista, periodista, futbolista, espectador, lo que quieras, siempre y cuando respetes lo que son las reglas del juego, más allá de que cada uno tendrá su opinión sobre luego ser más pasional o menos pasional. Por tanto, esperaré perfectamente el partido mañana. Además, es un fin de semana
extraordinario con la Champions femenina del Barça, sí, con la Cup de la Copa Inglesa entre el United y el City, luego la final de la Champions, hay la Eurocopa de básquet, hay 25.000 espectáculos para la gente que nos gusta el deporte, disfrutarlo sin la animadversión. Siempre distingo entre una cosa que es la rivalidad y la enemistad. Procuro saber distinguir entre dos conceptos. Procuro no ser enemigo ni tener enemigos. Sí, tener rivalidad, y de alguna forma esa rivalidad te lleva a tener planteamientos o maneras de verlos diferentes, pero no nunca un enemigo. Desde el mestizaje, desde la rivalidad, desde la confrontación de ideas es cuando se progresa. Desde la animadversión, desde la descalificación es cuando te inutilizas. Por eso yo solo soy anti-ultras. Es lo único que me sobra del mundo del fútbol. Los cabestros estos que tenemos repartidos por el panorama nacional, por desgracia. A ver si hacemos doblete. Mañana a ver si el Barça femenino gana la Champions contra el Olympique de Lyon, y la semana que viene a ver si el Real Madrid también logra el título de Champions. El viernes que viene sabremos lo que ha hecho el Barcelona femenino y estaremos en la previa de la final de la Champions masculina. Ramón, Manuel, gracias a los dos. Abrazo fuerte. Un abrazo, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Chao.